Las papilas gustativas no están diseñadas para saber si lo que estamos comiendo es moral o inmoral, puro o inmundo. Eso quiere decir que a nuestra lengua no le importa si comemos culebra, cerdo, ratón o lagartija. Lo que le importa es que el sabor sea agradable. A ti te pueden vendar los ojos y te pueden dar algo y te dicen que es carne de res y te lo comes y te supo agradable y luego te dicen que no, que era carne de ratón. Entonces, la lengua no tiene ni idea de qué es lo que debemos comer. Lo único que sabe es si sabe agradable o no sabe agradable. Entonces, el ser humano no puede basar su moralidad en base a las sensaciones que produce su cuerpo. Y los que hacen así caen en un terrible problema que es evidente, ¿verdad? Porque el cuerpo no tiene ni idea de qué es moral o qué es inmoral. El cuerpo es simplemente una máquina que automáticamente produce señales nerviosas sin que tú puedas evitarlo. Tú no puedes decirle un día, no vas a funcionar más. Cuando me acaricien, yo no quiero sentir que me han acariciado, ¿verdad? Así no funciona el cuerpo humano. Y es por eso que para Immanuel Kant, la moral provenía de la razón. Y es evidente, no puede ser de otra manera, pero para Nietzsche la moral provenía de los instintos, es decir, de las sensaciones, los impulsos y sentimientos que genera el cuerpo. Pero ya hemos visto que la moral no puede provenir de esas sensaciones porque el cuerpo produce sensaciones placenteras sin que le importe si son morales o inmorales. Porque a la final así es que está diseñado el cuerpo. Pero ahora la pregunta es esta. ¿Nuestros sentimientos también son parte de este sistema automático del cuerpo que de repente sin pensarlo genera sentimientos de rabia, de ira, de odio, de deseo, de felicidad o de tristeza? La respuesta es parte sí, parte no. Hay una gran parte de nuestro cuerpo que automáticamente genera emociones de forma inconsciente sin que ni siquiera tengamos que pensar en ello. Y esto ocurre con situaciones que generan respuestas emocionales rápidas en forma de aceleración de latidos del corazón, tensión muscular, sudoración, cambios en la respiración. Son cosas que no puedes evitar. De repente te sientes de cierta manera y ni siquiera sabes por qué. Es parte del mismo problema. Gran parte de nuestras emociones no son conscientes. Y si no son conscientes, tampoco podemos basar nuestra moralidad en torno a las emociones. ¿Verdad, hermanos? Por ejemplo, una persona se siente triste. Gran parte de ese sentimiento se debe a una reacción automática de su cuerpo y otra parte se debe a una situación que conscientemente le ha generado tristeza. La gran pregunta es, ¿qué porcentaje de esa tristeza es reacción automática inconsciente del cuerpo? ¿Y qué porcentaje de esa tristeza proviene de un análisis consciente de una situación que nos lleva a sentirnos tristes? Y la respuesta es que nadie puede saberlo. Un ejemplo de esto es que un día muchas personas dicen que se han levantado con el pie izquierdo, ¿verdad? De la nada. Oh, hoy me levanté con el pie izquierdo. Y así dicen que se sienten tristes. Sin embargo, uno les pregunta, ¿por qué estás triste? No tienen ni idea, entonces dicen que se han levantado con el pie izquierdo. Y básicamente es su cuerpo reaccionando de forma inconsciente a alguna situación de la que ellos no se acuerdan, pero que automáticamente el cuerpo les ha generado sentimientos de tristeza. Y así, existen personas que, por ejemplo, frente a ruidos fuertes, se sienten nerviosas o estresadas, aunque conscientemente no han decidido sentirse así. Su cuerpo ha generado esta reacción automáticamente. Por eso, ¿cómo pudiéramos basar nuestra moralidad
según cómo nos sintamos, es decir, según nuestras emociones. Ahora, volviendo al tal Zaratustra, que en la novela de Nietzsche es un supuesto gurú persa que baja de una montaña a ofrecernos una nueva moralidad distinta a la que ofrecía la religión. Este Zaratustra le explicaba al filósofo, entre comillas, ¿verdad? Porque esto pasa en su imaginación. Y el Zaratustra le hablaba del concepto de un superhombre, que no es otra cosa que un ser humano liberándose de la ley moral de Dios y estableciendo ahora su propio sistema de valores. Pero, ¿qué punto de referencia podría tomar este nuevo superhombre para establecer esa nueva ley moral? Aparentemente la propuesta de Nietzsche en ese libro es que este nuevo superhombre debe comportarse según las sensaciones y emociones que le genere su cuerpo de forma automática. ¡Plop! Para Zaratustra, cada persona debía crear su propio sistema de valores interno, porque según este gurú, la ley de Dios era una carga pesada de la que el ser humano debía liberarse. Pero imagínate nada más, una persona sujeta a los ires y venires de las descargas eléctricas de su cuerpo. La verdad que es una propuesta un poco absurda vivir de esa manera, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, para Immanuel Kant, la moral debía partir de un deber, no de una sensación o un sentimiento, sino de un deber de hacer lo que es correcto, aunque a veces fuera difícil. Esa era la verdadera moral y aún lo sigue siendo. Y por tanto, si tú te levantas triste, debes ir a trabajar porque es tu deber y tu cuerpo tendrá que irse ajustando a una nueva realidad en la que esa tristeza inconsciente debe irse eliminando para tratar de estar a tono con las demandas del día laboral, ¿verdad? La generación en la que vivimos hoy es una generación en la que, como está guiada por los impulsos, entonces no va a trabajar porque ese día se siente deprimida. Y esto es lo que predicaba Nietzsche, que si me levanto triste yo puedo establecer mi propia moral en la cual no voy a trabajar. O también si me levanté de mal genio voy a insultar al que yo quiera insultar. Esa es la moral nihilista. Ahora, imaginémonos entonces una sociedad de multitudes de personas gobernadas por los impulsos eléctricos de sus cuerpos, es decir, actuando en base a sus sensaciones y emociones que son generadas por sus cuerpos erráticamente, y para colmo de males, esas emociones son desatadas por la televisión o por las ondas de radiofrecuencia 5G o por las redes sociales. De verdad que estamos ante una sociedad errática que en cualquier momento va a desatar un caos terrible. El punto en el que estamos es evidente. Aquella persona que se deja guiar por las sensaciones corporales va a terminar en un fracaso ineludible, porque el cuerpo no sabe qué es correcto o incorrecto. Es un problema que se vive hoy, que tú lo puedes ver en las noticias, cuando las personas se dejan guiar por la furia. Y esta es una reacción que el cuerpo desata automáticamente y que además tiene un efecto de bola de nieve. Entre más acostumbres tu cuerpo a sentir furia, tu cuerpo automáticamente va a desatar sensaciones o sentimientos de furia. Y como tú eres una persona que actúa en base a tus sentimientos o sensaciones, entonces vas a ser llevado a actuar de una forma de la que luego te vas a arrepentir, porque le vas a hacer daño a alguien. Por eso el apóstol Pablo escribió algo muy clave. Leamos en Gálatas capítulo 5 versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces ahora uno puede entender mejor por qué el cuerpo se opone al espíritu, y es porque el cuerpo es una máquina de sensaciones y emociones a la que no le importa nada. No sabe si hoy es sábado o domingo, y si siente placer, no sabe si ese placer proviene de una fuente moral o inmoral. Ahora, Zaratustra se quejaba
de que en épocas pasadas había un desprecio hacia el cuerpo por parte de quienes buscaban una vida espiritual. Y yo me pregunto, ¿deberíamos nosotros tener un desprecio hacia el cuerpo? La respuesta es que sí. Nuestra felicidad jamás puede estar basada en torno a las emociones o sensaciones corporales, porque el desenlace de ese estilo de vida es lo que le ocurrió a las hijas de Lot. Leamos en Romanos capítulo 8 versículos 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, es tan contundente lo que dice el apóstol Pablo aquí. Básicamente es obvio, la carne no se puede sujetar a la ley de Dios, y es evidente. ¿Por qué? Porque no sabe qué es la ley de Dios, ¿verdad? Para aquellos cristianos que basan sus actuaciones en los deseos de su cuerpo, en comer carne con sangre o en comer lo inmundo, por ejemplo, estos son cristianos nihilistas, son hijos de Zaratustra, y que para mí, este Zaratustra era el mismo demonio que le hablaba a Friedrich Nietzsche, quien además terminó sus días enfermo de demencia. Y este Zaratustra decía que el cuerpo mismo es una gran razón más sabia que la mente consciente. ¡Plop! Y esto es curioso, porque ya hemos estudiado que el ser humano consciente es un ser humano verdaderamente digno. Recordemos que en videos pasados estudiamos que la dignidad es la capacidad del ser humano de ejercer libremente su conciencia para decidir entre lo moral y lo inmoral, escogiendo obviamente aquello que es moral. Este ser humano que actúa de esta manera es un ser humano digno, pero también es un ser humano que tiene voluntad y autonomía. Sin embargo, en el caso de Lot, estaba inconsciente. Él yacía borracho y dormido en esa cueva. Entonces podemos ver que Lot no tenía autonomía ni voluntad. Aunque no fue por su culpa, sus propias hijas lo emborracharon. Ni siquiera fue por algo que partió de su propio deseo. Uno no espera que sean sus seres queridos quienes armen un plan engañoso en tu contra. Por eso Lot no pudo ser culpado. Sin embargo, su cuerpo sí nos revela una verdad importante, que ese cuerpo siguió sintiendo, siguió funcionando, siguió teniendo emociones y deseos, aunque no sabía qué estaba pasando, aun y cuando era inconsciente, seguía sintiendo. Aquí probamos nosotros de nuevo lo que ya les había dicho en otros videos. Hay una diferencia entre un ser sintiente versus un ser consciente. Los animales son seres sintientes, pero no son seres conscientes. Por eso no se puede hablar de que un animal tiene dignidad. Solo los seres humanos y los ángeles que no pecaron tienen dignidad, por lo menos hasta que los seres humanos no la pierdan por completo. Pero el concepto de sintiencia nos revela que un animal puede tener emociones, lo cual quiere decir que no podemos basar nuestra moral en torno a las emociones, porque los animales también tienen emociones y no son seres morales. Si las emociones fueran parte de la moralidad, los animales también fueran seres morales. Por eso, nosotros no podemos decir que algo es correcto basado en lo que de repente estamos sintiendo, sobre todo cuando estamos aprendiendo que lo que sentimos muchas veces es parte de una descarga eléctrica de nuestro cuerpo. Entonces aquí la Biblia nos revela un problema que se le presenta al ser humano, que cuando